Hola mis amados hermanos, bendiciones, te habla tu amigo el pastor Rafael Andrade desde tu canal 70 veces 7. Hoy estamos ya en nuestro tercer video de esta serie de 11 de las cuales vamos a estar hablando durante todos estos días. Y este tercer tema lo he titulado Evangelio de la Prosperidad, una falsa mortal. Nuestro texto base para hablar acerca de esto, para hacer esta afirmación, es Primera de Timoteo capítulo 6, verso del 3 al 10. Y por supuesto, vamos a ver qué dice la escritura, porque no es lo que yo diga, mis hermanos. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo capítulo 6, verso del 3 al 10. Dice de la siguiente manera. Escuche bien. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la Escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchos codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. De esto le está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo, enséñale a la iglesia, ¿sí?, que si tienen para comer todos los días, para vestir, tienen para calzarse, que le den la gloria a Dios y que no busquen avaricia, no busquen, prosperidad, porque obviamente sin nada hemos venido a esta tierra y obviamente sin nada nos vamos a ir. Así que mis amados hermanos, evangelio de la prosperidad, una falsa mortal. El evangelio de la prosperidad cambia el centro de la palabra, es decir, cambia el centro de la escritura. ¿Quién es el centro de la escritura? Cristo. Bueno, lo cambia por el dinero. Cambia a Cristo por el dinero. Ponen el énfasis en lo que el hombre quiere, no en lo que Dios exige. La Biblia, mis amados hermanos, si usted la lee, llama al arrepentimiento, a la obediencia, a la santidad, a seguir a Cristo. Pero la prosperidad o el evangelio de la prosperidad predica: Dios quiere darte lo que tú quieras, lo que tú desees. Cuando definitivamente eso no está escrito. Cambia el mensaje, mi amado hermano, el evangelio de la prosperidad, del reino al bolsillo y de la obra de Cristo en la cruz al lujo y al confort. Por eso es que es una falsa mortal. El evangelio de la prosperidad transforma la fe en una herramienta para obtener cosas. En vez de que la fe nos lleve a Cristo, utilizan la fe para llevar a las personas a reclamar casas, autos, viajes, economía, milagros, sanidades, quizás cuántas cosas. Y obviamente la fe deja de ser confianza para convertirse en una llave para abrir tesoros terrenales. También el evangelio de la prosperidad presenta a Dios como un siervo y al hombre como su amo.
Aquí se invierten los papeles. Si tú declaras, si tú pactas, si tú decretas, Dios queda obligado, porque todas estas cosas las hacen en el nombre de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesucristo, yo pacto en el nombre de Jesucristo, yo rompo, yo quiebro, yo abro, yo decreto, yo ato, yo desato, todo en el nombre de Jesucristo. Y entonces a Dios Padre queda obligado. ¿Por qué? Porque hay un texto que sacan de contexto, que está obviamente mal interpretado, donde Cristo dice, si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mi Padre que está en los cielos te lo dará. Si ese texto bíblico existe y es cierto, pero también es cierto que nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de el Padre. Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿En qué se basa para decir eso? Bueno, el mismo Jesucristo nos dio esa enseñanza. Cuando él estaba orando, porque sabía que lo venían a buscar, le dijo a su padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso nos demuestra, eso nos enseña que nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, Dios hace las cosas si quiere, a Dios nadie lo puede obligar, porque la creación no puede obligar al creador, es el creador el que está por encima de todo, mis amados hermanos. El Evangelio de la Prosperidad presenta a Dios como un siervo, como ya les dije, y al hombre como su amo. Se cambian los papeles. Esto es una inversión blasfema, mis amados hermanos. Dios pasa a ser el genio de la lámpara maravillosa, pasa a ser el cajero automático, y el creyente pasa a ser el amo, el que tiene el poder. No, mis amados hermanos, esto es una falsa mortal. En segundo lugar, el Evangelio de la Prosperidad distorsiona la teología bíblica del sufrimiento. Es decir, enseñan que el creyente no puede estar enfermo, ni puede estar pasando por ninguna necesidad ni ningún problema personal. Sin embargo, la Escritura nos enseña otras cosas. Si usted va al Evangelio de Juan 16:33 o a Primera de Pedro capítulo 4 versos del 12 al 13, allí usted va a conseguir que la Escritura nos enseña que el sufrimiento, que el dolor, que las cosas que nosotros pasamos en este mundo no son nada comparadas con la corona que nos espera cuando estemos en la gloria. Si usted está pasando por una enfermedad y le pide a Dios que lo sane y no lo sana, usted dele la gloria a Dios. Si usted está pasando por una necesidad, si usted tiene algún problema, por muy fuerte que sea, y usted lo entrega en las manos del Señor y usted no ve respuesta, usted glorifique al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Dios puede hacerlo, pero Dios también puede no hacerlo. Dios puede hacerlo, pero también Dios puede estar utilizando todo aquello que está sucediendo para nuestro bien. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Sencillo, porque la Escritura dice, para los que aman a Dios, todo lo que sucede, me sucede para bien. Y eso es lo que no enseña en el Evangelio de la Prosperidad. Al contrario, enseñan que el sufrimiento es señal de pecado y es señal de poca fe. Pero Jesús sufrió, Pablo sufrió, Pedro sufrió, los apóstoles sufrieron. La Biblia nunca promete una vida sin dolor, sino una vida con Cristo, en medio del dolor, eso sí. Nosotros podemos estar pasando por una necesidad muy fuerte, pero nuestra convicción es de que Cristo está allí ayudándonos a resolverla y no nos va a dejar hundir, así como no dejó a hundir a Pedro en el mar.
El evangelio de la prosperidad promete una vida sin pruebas, contradiciendo a Cristo, mis amados hermanos. El Señor dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones. La prosperidad dice, tendréis abundancia siempre. Entonces, la gente se pregunta, ¿uno de los dos está diciendo la verdad o uno de los dos miente? Y eso es cierto, pero el que miente no es Cristo. El que dice la verdad es la Escritura. Y el que miente es esta farsa terrible, esta herejía que se ha levantado en estos últimos tiempos, que es el evangelio de la prosperidad, donde se ha hecho de los templos una empresa, donde los únicos que prosperan y cambian los autos todos los días y compran mejores casas son los pastores. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la necesidad de la gente, se aprovechan del sufrimiento, se aprovechan de que los demás tienen necesidades y les dice, trae, pacta, siembra, y a la final no se cumple. También el evangelio de la prosperidad desprecia la disciplina y el crecimiento espiritual. Al pastor, al apóstol, al profeta del evangelio de la prosperidad, los que se llaman así porque hoy no hay ni apóstoles ni profetas, enseñan que el sufrimiento no es de los hijos de Dios. Sin embargo, Dios, mis amados hermanos, usa el sufrimiento para moldearnos, para purificarnos, para hacernos depender cada día más de Él. Pero el evangelio de la prosperidad rechaza esto, porque esto que yo acabo de decir no produce dinero, no produce seguidores emocionados, no trae gente a sembrar, no trae gente a diezmar, no trae gente a dar ofrenda, no trae gente a hacer pactos. Obviamente no trae dinero a los púlpitos. Entonces la vida del pastor acomodada se termina. Por eso esto no se enseña. El evangelio de la prosperidad, en tercer lugar, convierte la ofrenda en un negocio religioso. Vaya al a Hechos, capítulo 8, versos del 18, al 23, o a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, mis amados hermanos, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. El evangelio de la prosperidad convierte la ofrenda en un negocio, en un negocio religioso. Enseñan el diezmo como una obligación, y si tú no lo traes te llaman ladrón, porque así está escrito. Son hasta unos faltos de respeto. Enseñan a ofrendar para recibir, no para adorar. Pero, mis amados hermanos, acá los conceptos están tan extraviados y tan perdidos que la ofrenda, que es un acto de gratitud, deja de serlo y pasa a convertirse en un pacto financiero. Dios no recibe adoración a través de la ofrenda, recibe inversión. En el evangelio de la prosperidad vinculan la bendición de Dios al monto que tú das. Imagínate esto. Dicen, si siembras 1,000, Dios te va a dar 10,000. Mis amados hermanos, esto es una vil manipulación psicológica. Esto no es teología, esto no está escrito en ninguna parte. Dios no ha prometido, ni promete, ni prometerá que si tú colocas en la iglesia como una siembra, como una ofrenda, 1,000 pesos, Dios te va a regresar 10,000 pesos. Dios no bendice de esa manera, ni tampoco bendice por cantidad. Dios te va a bendecir cuando tú seas obediente en su palabra, cuando tú a través del Espíritu Santo te santifiques. Entonces vas a ver todas las bendiciones del Señor. También el evangelio de la prosperidad convierte al pastor en un empresario, mi amado hermano, como dije hace rato, y al púlpito en una plataforma de venta. El pastor se transforma en un coach de riqueza.
y el púlpito se convierte en un escenario para prometer activaciones financieras, porque definitivamente Dios le da a ellos unos códigos tremendos, secretos, para activar financieramente. Y entonces, mis amados hermanos, declaran actividad financiera viniendo hacia las personas del norte, del sur, del este, del oeste, con unos códigos secretos que Dios solamente se los revela a ellos. Mi hermano, pura palabrería, son unos chantas, como dicen aquí en la Argentina, son gente manipuladora, son gente llenos de una avaricia tremenda. Mi amado hermano, el evangelio lo convierten en una mercancía, porque ellos dicen que en la escritura está que si yo predico el evangelio, debo vivir del evangelio. Pero este versículo está sacado del contexto. Ellos lo sacan de contexto para meterle a usted la mano en el bolsillo y sacarle el dinero. No se deje engañar. Salga corriendo de esa iglesia. Alguien me preguntó, pastor, pero si un amigo, un oyente de allá de Venezuela, me dijo, pastor, y si la gente sale de la iglesia, ¿a dónde va? Porque si se queda en el mundo se va a perder. Y además si el creyente no ha madurado lo suficiente, se queda en el mundo y se pierde. Hermano, yo quiero hacer una reflexión en este momento. ¿Qué creyente madura en medio de una iglesia donde se predica que Dios tiene que darte todo lo que tú quieres? Donde el púlpito, mis amados hermanos, o en los púlpitos lo que se habla es de pura actividad financiera, donde el pastor se transforma en un coach de riqueza. Es preferible que que salga de esa iglesia y busque una iglesia de sana doctrina, donde se predique la obra de Cristo en la cruz. Yo tengo un video donde le di a usted algunos tips o algunas pautas para descubrir el falso evangelio. Si en su iglesia usted ve todas estas cosas, salga huyendo, mi amado hermano, salga huyendo, porque usted, aunque le ponga mucho corazón, no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque el evangelio en su iglesia es una mercancía, justo lo que Pedro condenó. Mi amado hermano, con todo esto que les acabo de comentar, me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal 70 veces 7. Lo consigues así, @70 veces 7 on. Activa la campanita, comparte mis videos y déjame tus comentarios. Recuerda que este video puede cambiar la vida de muchas personas. Estamos en Córdoba, capital, Argentina, en la avenida Maipú 543, Iglesia Bíblica, Casa de Oración, los jueves a las 19:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Me despido de ustedes, mis amados hermanos. Gracias y paz. Chao, chao.